Muy buenos compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traemos Arcania Magic Academy, un juego de Óscar Iglesias, ilustrado maravillosamente por Paco Dana, de 3 a 10 jugadores, partidas que duran aproximadamente media horilla, 45 minutos, y que nos lo ha cedido amablemente la editorial Holo Cubierta, concretamente a Rodrigo González, que le mandamos un abrazo muy fuerte, un abrazo Rod. Juego sencillo de donde los haya, vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Arcania Magic Academy. Como veis, es una caja de tamaño pequeño, con una ilustración de Paco Dana, ilustración fantástica. Lo primero que nos encontramos son las instrucciones muy sencillas. Aquí lo tenemos, todo muy bien explicado, con ejemplitos, dibujitos. Instrucciones hechas para lerdos como yo, vaya. La contraportada de Holo Cubierta. Y básicamente lo que nos encontramos son cartas, muchas cartas divididas en 3 montones por separadores que tenemos aquí. Tú ya los distribuyes como quieras, yo lo tengo de una manera que ahora os explicaré. Os monto todo el despliegue de cartas y os explico cómo funciona. Estos son básicamente los 8 tipos de cartas que nos vamos a encontrar en Arcania Magic Academy. Empezamos por abajo. Estas son las cartas de alumno. Las cartas de alumno son los personajes que vamos a tener, que se divide en el dibujito de Paco Dana, el nombre que tiene, que no nos cambia mucho, y el poder personal que tiene cada personaje, a la vez que tenemos aquí el símbolo de su escuela. Como veis, todos son distintos, pertenecen a escuelas distintas y tienen cada uno un poder distinto. Hay grupos de nivel 1, hay alumnos de nivel 1 y alumnos de nivel 2, dependiendo de la dificultad que queramos darle al juego y la experiencia que tengamos. Aparte, nos encontramos con los marcadores de vida. Cada jugador tendrá 3, formados por uno de un 3, uno de un 2 y uno de un 1. Si le dais la vuelta veis que tiene exactamente el mismo número que tenéis en romano, lo tenéis aquí en números normales, 3, 2 y 1. Aquí tenemos un límite de 5 cartas, si nos quitan esta vida pasaremos a tener 4 cartas, si nos quitan esta vida pasaremos a tener de nuevo 4 cartas. Hay un grupo de 3 para cada jugador. Aparte tenemos aquí la carta que va a indicar el sentido del juego, si es en aguja del reloj o contrario a aguja del reloj. Aquí tenemos unas guías de ayuda para cada jugador. Aquí tenemos todo el listado de maniobras que se pueden hacer y las acciones que podemos hacer en nuestro turno. Cuando llevéis 3 rondas ya esto va a ser verdaderamente inútil porque ya os lo vais a saber. El juego es muy sencillo. Pues todo esto corresponde al modo básico, pero el juego tiene lo que se llaman los cursos superiores, que lo conforman estas cartas y estas cartas. Estas son las escuelas, que hay escuela de agua, escuela de aire, escuela de fuego, de madera, de metal y de tierra, que si veis van asociados a los colores que tienen aquí, a los símbolos de escuela que tiene cada uno de los alumnos. Aparte tenemos unas cartas de sintonizar, que son estas de aquí, que son todas exactamente iguales, y que si lo veis por detrás, se asocian a este mazo, puesto que se mezclarán. Este mazo es el último que os explicaré ahora. Y por último tenemos aquí las debilidades, que como veis también se asocian a las escuelas, pero en un sentido negativo. Hay de fuego, de madera, de metal. Ya os digo, estos 3 montones de arriba se utilizarán exclusivamente para los cursos superiores. Y el gruesísimo del juego es este mazo de aquí. Este mazo de aquí, este taquete interesante, vamos a encontrar dentro de él 2 tipos de cartas. Vamos a encontrar cartas de la bola, que tendrán un número aquí, en las esquinas, y cartas de maniobra, que ahora os explicaré cómo funciona. Este es el despliegue básico que se le va a dar a cada jugador en Arcania Magic Academy. Tenemos aquí el mazo de robo, tenemos un hueco donde iremos poniendo las cartas de descarte, tenemos aquí el sentido de giro, que al principio de la partida será agujas de reloj, y a cada jugador se le dará un alumno, que se repartirá al azar, una carta de referencia, y los 3 escudos que os he comentado antes, en el orden de 3, 2 y 1. Al inicio de la partida a cada jugador se le dan 5 cartas del mazo de robo. 5 cartas que tendrá en su mano. ¿En qué consiste básicamente Arcania Magic Academy? Somos una academia de magia, somos una escuela de magia y todos los años hacemos una especie de torneo entre todos los alumnos. Pues la partida puede terminar de 2 maneras. Puede terminar cuando uno de los jugadores recibe 8 puntos de victoria, es decir, recibe puntos de aquí por valor de 8, de entre los distintos jugadores a los cuales se les va golpeando, les va impactando con la bola, o la otra manera es de terminar la partida es cuando un jugador se queda sin ninguno de los 3 escudos. Si algún jugador pierde los 3 escudos, se acaba la partida y se cuentan los puntos de victoria. El que tenga más puntos de victoria gana. Y en caso de empate, lo que se hará es que los implicados sumarán el valor de las cartas de potencia. Ahora explicaré lo que son las cartas de potencia, obviamente las que tengas en la mano, y aquel que tenga un mayor número será el que gane.
Entonces, ¿cómo funciona? El juego consiste básicamente en que vamos a ir pasándonos entre nosotros una pelota que estará aquí, una bola de energía, que empezará cuando no hay nada aquí, será de nivel 1. Esa bola la podemos ir aumentando, siendo que en nuestro turno podemos hacer una de 3 acciones. Vamos a verlas. En nuestro turno, como os he comentado, podemos hacer una de 3 acciones. La primera, podemos jugar una carta de potencia de la mano. Cuando no hay ninguna carta aquí, será de nivel 1 la bola, con lo cual lo que tenemos que hacer es buscar las cartas, no de maniobra, que son estas de aquí, sino las cartas de potencia de la bola, que como os he dicho tienen números. Lo que tenemos que hacer es soltar una carta allí de valor igual o superior al de la bola que ya hay. Siendo que cuando pongamos una carta, por cortesía, dicen las instrucciones, tenemos que decir a qué número ha pasado la bola. En este caso, como es de nivel 1, pongo esta de nivel 4. Y tengo que decir 4. Y seguiré al juego en el sentido que nos indique la carta, en este caso, aguja de reloj. Y el siguiente jugador, que será el de aquí, tendrá que soltar una bola del mismo valor o valor superior. ¿Qué pasa cuando tenemos que soltar una bola del mismo valor que hay? Yo tengo dos opciones, o soltar una de valor superior o soltar una del mismo valor. Imaginad que está este 4 y ahí hay un 4. Suelto esta bola y entramos en lo que se llama la resonancia, que es que en lugar de seguir el sentido que nos indique la carta de orden de juego, nosotros vamos a elegir a quién le lanzamos la bola de los distintos jugadores, siendo que una vez que responda ese jugador, se seguirá en el sentido que nos indique el orden de juego, la carta de orden de juego. Esa es la primera de las acciones que tenemos. La segunda de las acciones que tenemos es jugar una maniobra que tengamos en la mano, de tal manera que hay una serie de maniobras. Aquí tenemos las distintas maniobras que podemos tener. Esta es la de esquivar. Esquivar lo que hace es que evitas la esfera sin modificar la potencia que tenga. Si aquí en este caso hay un 4, como veis, si soltáis esta carta, hacéis así, simplemente la mandáis al montón de descartes y sigue siendo la bola de nivel 4, con lo cual, por cortesía, cuando suelte la carta tienes que decir 4 y pasará al siguiente jugador como si la bola no hubiera pasado por ti. La segunda es desviar. Desviar básicamente lo que hace es que escoges el siguiente jugador. Ojo, excepto quien te envía la esfera, a ese no le puedes volver a lanzar la bola. Y al que se la lance tiene que defenderse de la esfera con las reglas normales. No modificas la potencia, ojo. Lo que haces es lo mismo, sueltas la carta ahí, elige al jugador al que se la mandas y dices el valor de la esfera por cortesía. La tercera de las opciones es reflejar. Lo que tenéis que hacer es que devolvéis la esfera al jugador que la acaba de mandar. No modificáis la potencia, pero sí cambiáis el sentido del juego. Con lo cual, si me venía la bola de aquí, echo mi reflejar, cambio el sentido de la carta, y si me venía de aquí, se la devuelvo al mismo jugador con la potencia que había antes, la cual tengo que decir por cortesía. Alterar es muy curiosa, porque la bola, como veis, va subiendo, 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 hasta que llega a 10. Las cartas de potencia van del 2 al 10, siendo que cuando llega a 10 se puede seguir modificando, pero con cartas como esta, con cartas como alterar, o con poderes que tengan los distintos jugadores dentro de su carta de alumno. Alterar básicamente lo que hace es modificar la potencia de la esfera en un punto, lo que puedes sumar o restar. Es decir, en este caso, como la bola era de nivel 4, yo suelto mi alterar, que pasará al siguiente jugador en el sentido del juego, en el sentido que marque esta carta, y de 4 lo puedo pasar o a 5 o a 3, lo cual tengo que decir por cortesía. La última carta que tenemos aquí de maniobra es la carta de disipar, que lo que hace es que destruye la esfera que haya en ese momento. Si es la de nivel 4, la pasaremos a nivel 1. Quitamos lo que hubiera ahí y la pasamos a nivel 1, siendo que jugará el siguiente jugador enfrentándose a una de nivel 1. El siguiente jugador siempre en el orden que nos indique esta carta de aquí. Estas son las básicas, las maniobras básicas. Como os he dicho al principio, hay una maniobra adicional que es para los cursos superiores, que es el sintonizar, pero para poder explicaros esta, os tengo que explicar primero el modo avanzado, así que voy a enseñaros cuál es la tercera acción que podemos hacer dentro de nuestro turno. Si no queréis o no podéis soltar una carta de potencia, si no queréis o no podéis soltar una carta de maniobra, y lo que queréis o podéis, único que podéis es utilizar la tercera acción, esta es utilizar a vuestro personaje. Se dobla el personaje así, la carta, y hacemos el poder que tenga. El poder viene reflejado aquí abajo, a ver si me enfoca, ahí más o menos. Ese es el poder. En este caso lo que dice es gira este personaje y descártate de 1 o 2 cartas de potencia para incrementar la potencia de la esfera en un valor igual a la suma de las cartas descartadas. Cada jugador, cada personaje, cada alumno va a tener un poder distinto, el cual para utilizar solo tienes que doblar la carta. Haces el poder que te indique cada personaje e iría al siguiente jugador en el sentido que indique la carta de giro. Tan sencillo como eso. Entonces, recapitulamos. En tu turno puedes hacer una de 3 acciones. La primera, soltar una carta de potencia. La carta de potencia puede ser de igual valor o de valor superior al que haya ya en el orden de juego.
Si sueltas una de valor idéntico, lo que haces es una resonancia. Eliges al jugador al que va dirigida la bola, siguiendo después de ese jugador en el sentido que indique la carta de giro. Si lo hacemos con un valor superior, lo que hacemos es que seguimos por el siguiente jugador en el sentido de orden de giro. La segunda es una maniobra de entre las 5 que tenemos. Soltamos la maniobra de desviar, de esquivar o de lo que sea. La tercera acción, doblar al personaje. Utilizar la habilidad del alumno. Ojo, si utilizamos la habilidad del alumno, no podemos volver a enderezar la carta en tanto que otro jugador no reciba un impacto. Ahora os explicaré la tercera parte del juego, que es cuando recibimos un impacto. Vamos a verlo. Simulamos una ronda. Vemos que funciona en sentido contrario, aguja de reloj, el orden de juego, con lo cual le viene a este jugador. Imaginemos que el jugador que está a la izquierda lo que ha hecho es soltar una bola de nivel 7, con lo cual el jugador actual, que será el que tiene a nuestro mozuelo este, que ya ha utilizado su habilidad, ojo, se tiene que enfrentar a una bola de nivel 7, echando una carta de nivel 7 o superior, echando una maniobra o utilizando la habilidad de su personaje, la cual no puede utilizar. Imaginemos que tiene la mala suerte de que tiene esta mano. Como veis, todas las cartas son inferiores al valor 7, con lo cual no puede hacer absolutamente nada. No puede soltar una carta de valor igual o superior para subir la potencia, no puede soltar una carta de maniobra, puesto que no tiene, y no puede utilizar la habilidad del personaje porque ya lo ha utilizado. Entonces, ¿qué es lo único que puede hacer? Pues joderse y recibir un impacto. Cogerá su carta superior, que indica el número de cartas máximo que se puede tener, le dará la vuelta y se lo dará al jugador que le ha enviado la bola, recibiendo este la puntuación que indique la carta. Y de las cartas que tiene, se tendrá que quedar con el número de cartas que indique el escudo siguiente, en este caso 4, pudiendo descartarse las que quiera de la mano, quedándose hasta 4. Es decir, imaginemos que suelta estas 3, las manda al montón de descartes y coge hasta 4, que es lo que indica la carta de escudo que tiene ahora vigente este jugador. Una vez que se hace esto, se sigue en el sentido de juego, no jugaría el jugador que ha recibido el impacto, y será tan sencillo como darle la carta de escudo para que reciba los puntos. Una vez que un jugador recibe un impacto, todas las cartas de alumno que han sido utilizadas se enderezan. Así es como se reciben los impactos. Deciros, por supuesto, que cuando un jugador ha recibido un impacto, lo que hace es dar la puntuación y la bola pasará de nuevo a nivel 1, siendo que, como ya os he dicho, jugará no el jugador que ha recibido el impacto, sino el jugador siguiente, continuando por el orden de juego. Vamos a ver cuál es el modo avanzado, cuáles son los cursos superiores. Para los cursos superiores utilizaremos el modo básico del juego, solo que tiene unas pequeñas especialidades. La primera es la siguiente. La primera es que cogeremos las cartas de sintonizar y las meteremos mezcladas con el mazo principal. Os lo dejo aquí fuera porque ahora voy a explicar cómo funciona el sintonizar. Y lo segundo que tenemos que hacer es, dependiendo por supuesto del número de jugadores, dividir en dos grupos todos los alumnos, de manera que en esos grupos no coincidan las escuelas en dos personajes. Como veis, aquí cada alumno tiene una escuela distinta. No se repite ninguna escuela. Exactamente igual con el segundo grupo de alumnos. ¿Veis? No coincide ninguna. Una vez que tenemos hecho esto, cogeremos, barajaremos y a cada jugador se le dará un personaje. Imaginemos que repartimos este y repartimos este, porque estamos en una partida a 4 jugadores. Veis que son 4 escuelas distintas. Pues lo que tenemos que hacer es coger las debilidades, que las tenemos aquí, y repartir una de la misma por cada escuela. Tenemos esa, tenemos la roja, tenemos la amarilla y tenemos la verde. Y ahora lo que haremos será que a cada jugador las debilidades que sobren se descartan, no se utilizan para la partida. Y ahora lo que haremos será coger estas 4 debilidades y repartirle una a cada jugador, de tal manera que no puede coincidir su escuela con la debilidad que le demos. O sea, imaginemos por ejemplo que al verde le damos el azul, que al amarillo le damos la roja, que al rojo le damos la verde y que al azul le damos la amarilla. Quedaría así. Así, así, así y así. Cada jugador tendría su escuela y su debilidad. Siempre de una escuela distinta, no pueden coincidir. Si coinciden hay que barajar de nuevo y repartir una distinta. Una vez que tenemos hecho esto ya, lo que hacemos es que comienza la partida. Os monto el setup y vemos cómo funcionan los cursos superiores, una vez que utilicemos las cartas de sintonizar. Ya tenemos la distribución básica conforme os he explicado de los cursos superiores, es decir, tenemos nuestro alumno que ya hemos repartido entre los distintos alumnos con distintas escuelas, divididos en 2 grupos, pues este alumno tiene el escudo de la escuela azul,
Y lo que haremos será darle una debilidad de un color distinto al que tiene de su escuela. Se repartirán las cartas exactamente igual. El mecanismo de juego es idéntico. Habrá una bola de nivel 1, la cual tenemos que echar de nivel superior o igual, jugar una maniobra o jugar la habilidad de nuestro alumno. Una vez que se echa la carta, exactamente igual que en el modo básico, se rellena hasta el número máximo de cartas que nos indique nuestra carta de escudo, que en este caso será de 5. Rellenamos hasta 5. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es la siguiente. La diferencia es que ahora tendremos unas escuelas. Las escuelas son las de nuestro personaje, como os he explicado. Habrá una de cada color, siendo que cuando se activen las escuelas tendrá efecto al jugador que tengamos con el escudito este de aquí. Con lo cual, ¿cómo se activan las cartas? Os dije antes que había una maniobra adicional para el modo avanzado, que es esta de aquí, que se llama sintonizar. Sintonizar lo que hacemos es que la echamos jugando como maniobra normal y corriente, diciendo por cortesía la que pasa la bola, y lo que se hace es que asociamos a nuestra escuela. Cogemos las cartas de escuela que hay y la ponemos para que todos los jugadores sufran ese efecto. Tanto positivo todos los que sean de la escuela azul, teniendo el efecto que nos indique aquí, cada carta de escuela tiene un efecto distinto, como sufriendo las debilidades el jugador que tenga la carta de debilidad azul. De tal manera que si vemos que un jugador tenía la carta de habilidad azul, en este caso era este personaje de aquí, que es de la escuela verde, pero tiene una debilidad hacia la escuela del agua, la escuela azul. ¿Qué problema va a tener? Que durante que esté vigente esta carta de escuela, este jugador va a tener el beneficio de la escuela, pero este jugador va a tener el perjuicio de la debilidad frente a esa escuela. Con lo cual, las debilidades son siempre las mismas. Pese a que todas las cartas de escuela son distintas, la debilidad en este caso de todas las escuelas es la misma. No se pueden utilizar cartas ni de desviar ni de reflejar, en tanto que esté vigente la carta de escuela. ¿Qué puede hacer un personaje con la carta de escuela? Un personaje con la carta de escuela puede hacer lo siguiente. Podemos mantener la carta de escuela que tengamos aquí, en tanto que va a permanecer ahí, en tanto que se juegue una carta de escuela elemental diferente, del mismo modo, a través de sintonizar, en tanto que disipamos la esfera, pasándola a nivel 1, como ya os he dicho, con la maniobra de disipar, hasta que un alumno pierde un escudo de los que tenemos aquí, o un alumno utiliza la resonancia para descartar la carta de escuela. Y es que la resonancia, en el modo superior, en el curso superior, funciona de un modo un poquito distinto. Cuando se pone en juego una carta de potencia exactamente del mismo valor al que tiene la bola en ese momento, se produce uno de los siguientes efectos. O seleccionamos al siguiente alumno en defenderse de la esfera, exactamente igual que el modo básico de juego, descartamos la carta de escuela, de afinidad, si lo hubiera, obviamente, o la siguiente posibilidad que tenemos es activar la habilidad de la carta de escuela, si lo hubiera, siempre que el alumno tenga dicha afinidad, ¿vale? Cuando ponemos en juego la carta de escuela, solo por el hecho de ponerla en juego, lo que hacemos es que recuperamos las cartas hasta el máximo que nos indiquen nuestros escudos y utilizamos la habilidad, si queremos, de nuestra escuela. Tan sencillo como eso. Esto, básicamente, es Arcania Magic Academy. Paso a daros mi opinión. Pues nada, mozuelo, esto es lo que da de sí Arcania Magic Academy. Antes de entrar a dar mi opinión sobre el juego, que es la misma opinión que tenemos y compartimos todos los compañeros de fase de mantenimiento, me vais a permitir una pequeña reflexión personal. Y es que para mí, los españoles tenemos 4 deportes nacionales que debemos erradicar. El primero es la envidia, el segundo es el postureo, el tercero es el cuñadismo y el cuarto es pensar que cualquier producto español va a ser peor que un producto extranjero solo por el mero hecho de ser español, sin muchas veces entrar a probarlo siquiera. Para mí, por desgracia, Arcania Magic Academy se me ha pasado de largo, no le hemos prestado mucha atención, quizá porque en su caja vimos el nombre de Óscar Iglesias. Y esto es un problema muy gordo, porque este juego merece mucho la pena. Y es muy triste que no haya vendido el doble de lo que ha vendido y de lo que está vendiendo, solo porque en su caja aparezca Óscar Iglesias y Paco Dana, en lugar de aparecer, por ejemplo, Hugo Rosenberg y Clement Franks, o, ¿qué os digo yo?, Rüdiger Dorn y Michael Menzel. Es muy triste esto, porque este juego está muy bien, muy bien. No es el mejor juego del mundo, tampoco lo pretende. Es un filler. Es un filler para muchos jugadores, de 3 a 10. Es un filler muy sencillo, como ya habéis visto en las instrucciones. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Entre las cosas malas, quizá, para mí personalmente, el hecho de, uno, que el modo avanzado, el modo de cursos superiores,
no sea quizás todo lo bueno que yo me esperaba, en el sentido de, yo me esperaba una cosa que le diera totalmente la vuelta a la partida. No me lo he encontrado, me he encontrado un par de cositas más, el rollo del sintonizar, que se cuadra con tu escuela, que afecta a otro para la debilidad, que no puede utilizar ni desviar ni reflejar. Me esperaba quizás una cosita con más enjundia, y es la principal queja que le hago. Y la segunda es que Paco Dana merece muchísimo más que las pocas ilustraciones que tiene este juego. Las ilustraciones son nada más que las de los personajes, las de los alumnos, las poquitas ilustraciones de las bolas y las 2 o 3 que tienen las de escuela y su modificación en las debilidades. Paco Dana merece muchísimo más porque me parece un gran ilustrador, me parece un tío genial, que tiene muchísimo trabajo por delante si sigue así como va. Ilustrador de otros grandes juegos como Aloha Pioja, juegos que están muy de moda. Me parece un ilustrador fantástico. Parece quizás que le hace poco honor las pocas ilustraciones que tiene este juego, en el sentido de, más allá de las 12 cartas de los alumnos, como ya os digo, las cartas de las debilidades y poquito más que tiene el juego, aparte de la caja y todo eso. Paco, eres un crack, tío. Eres un crack y te mereces muchísimo más trabajo aparte de este. Independientemente de esto, juego de Óscar Iglesias es su bautismo de fuego. Hasta donde yo sé me parece que es su primer juego y creo que no tiene ningún otro, según he visto en la BGG. Como bautismo de fuego, impresionante, tío. Impresionante. Muy buen trabajo. He leído muchas críticas por ahí de que este juego se parece al 1. No, a mí no me recuerda al 1 para nada. O sea, es un juego que se parece al 1 en el rollo de que es un juego de patata caliente. Tienes una serie de cartas en la mano, vas desprendiéndote de cartas de cara a trolear a los demás. En el 1 no, en el 1, como sabéis, me quito todas las cartas de la mano para puntuar lo que tienen los demás. Quizá se parece en el rollo ese, el rollo que es un juego de patata caliente de ir soltando cartas para ir pasando la bola de uno a otro y quitarle puntos de victoria a los demás. Independientemente de eso, no le veo mucho más parecido. Es un juego bueno en el sentido de sencillo de aprender en su modo básico. Los cursos superiores, las primeras partidas se te indigestan un poco, pero el rollo de los alumnos dividido entre 1 y 2, que los 1 son básicos y los 2, o incluso si quieres no tienes por qué utilizar los alumnos de 2 al principio, o ni siquiera tienes por qué utilizar los alumnos al principio, para acostumbrarte al juego, cualquier persona que haya jugado al 1, cualquier persona que haya jugado una cosa mínimamente compleja a la brisca, sabe jugar este juego perfectamente, con los alumnos de 1, con los alumnos de 2, y no me atrevería a decir que con los cursos superiores en su primera partida, pero en su segunda sin ningún tipo de problema. Es un juego bueno, un juego que es lo que es un filler para muchos jugadores. Ojo, lo hemos probado a 3, porque ten en cuenta que esquivar y esquivar y desviar tienen el mismo efecto. Porque claro, si tienes que desviar a otros jugadores y no puedes desviar al que te ha enviado la carta, solo te queda uno, no te lo vas a desviar a ti mismo. Con lo cual esquivar y desviar se convierten en el mismo efecto. Peguilla que le veo. Pero a 4 jugadores fantásticos, 5 jugadores fantásticos, 6 fantásticos, 7 fantásticos, pero, no lo he jugado a 8, ni a 9, ni a 10. A 7 es verdad que ya se resentía, porque llegaba un momento en que la bola, al jugador inicial le llegaba la bola ya brutal, le llegaba bestial, porque aunque es verdad que el segundo jugador te puede echar la bola del 10 y fastidiarte ya, por muy bajas que vayan echando las cartas o muy poquitas maniobras que vayan echando, tarde o temprano te va a llegar un bolón. Con lo cual, si el jugador inicial es este y tú estás 6 jugadores más para allá, la bola que te va a venir va a ser bestial. Entonces empiezas ya teniendo que tener en la mano unas cartas muy altas y quizás las rondas se pueden hacer muy cortas. Es la pega que quizás le veo yo un poquito a muchos jugadores. Pero independientemente de eso, señores, que no os dé miedo comprar producto español, que no caigáis en el cuñadismo de no, es que es español. Y es que claro, como no ha pasado por una editorial importante, porque ya tenemos el filtro de la editorial importante, es que si el producto viene de una editorial gorda, ya ha pasado por el filtro de esa editorial y no estoy comprando basura porque ya ha pasado por ellos. Señores, tontería, de verdad. Arcane Magic Academy, un buen producto, un buen filler, recomendado furiosamente de fase de mantenimiento. Reiteramos el agradecimiento a Holocubierta, reiteramos el agradecimiento a Rod. Muchísimas gracias. Familia, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao.